Bueno, pues aquí estamos nuevamente, vamos a resolver un problema de fuerza buoyante. El problema es un poco más complicado de los demás, ya implica más cálculos y más conocimientos. Entonces el problema dice lo siguiente. En un lago casi congelado hay una capa de hielo de superficie irregular de 22 centímetros de espesor flotando sobre el agua. Si la densidad de hielo es de 920 kilogramos sobre metro cúbico, determina cuál es el área superficial de dicha capa de hielo. Si cuando una persona de 80 kilogramos se coloca sobre dicha capa de hielo, queda totalmente al ras del agua. Bueno, vamos a suponer aquí tenemos primero el hielo sumergido parcialmente en agua. Hay una altura H1 que está por debajo del nivel y una parte de la altura que queda libre sin mojarse. Cuando la persona llega y se pone sobre el hielo, se sumerge por completo y entonces la altura H2 es precisamente los 22 centímetros. En los dos casos está en equilibrio y por lo tanto se debe cumplir suma de fuerzas en Y. En el caso 1 solamente hay una fuerza buoyante, la fuerza buoyante del caso 1 y el peso del hielo. En el caso 2 la fuerza buoyante aumenta porque ya es mayor el volumen sumergido, pero hay dos pesos, el peso del hielo y el peso de la persona. Entonces, si planteamos para el caso 1, me va a quedar que la fuerza buoyante 1 menos el peso del hielo debe ser igual a 0. Y para el caso 2, la fuerza buoyante 2 menos el peso del hielo menos el peso de la persona es igual a 0. Tenemos que recordar cómo se calcula el peso. Pero de repente se nos olvida que el peso es igual a la masa por la gravedad. La mayoría de los estudiantes, no la mayoría, muchos de repente ponen la masa como si fuera peso. Ok, vamos a empezar con el caso 1 para encontrar una relación entre esta altura H1 que no me dan de cuánto está sumergido. Me dan la altura total y entonces vamos a encontrar cuánta parte de la altura está por debajo para poder calcular los volúmenes y posteriormente el área de superficie. La fuerza buoyante, hay que recordar que la fuerza buoyante está dada por densidad del fluido por volumen sumergido por la gravedad. Y sustituimos en la ecuación número 1, esta fuerza buoyante 1 es la densidad del fluido por el volumen sumergido, en el caso 1, por la gravedad menos la masa del hielo por la gravedad. Esto debe ser igual a 0. Si ustedes observan, en ambos términos aparece la gravedad multiplicando. Podemos simplificar la ecuación, hacerlo un poco más fácil. Si dividimos entre la gravedad toda la ecuación, 0 entre g sigue siendo 0. Pero aquí al dividir entre g se elimina. ¿Y qué va a quedar? La densidad del fluido por el volumen sumergido en el caso 1 es menos la masa del hielo igual a 0. Vamos a hacer 0. Ok. Si igualo del lado derecho la masa del hielo, tendría que sumarle al lado izquierdo y al lado derecho, y me va a quedar densidad del fluido, volumen sumergido en el caso 1 es igual a la masa del hielo. La masa del hielo no la conozco, pero sabemos que tenemos su fórmula de densidad, y densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, si quiero sustituir lo que es la masa, tendría que despejar de aquí, y la masa del hielo quedaría despejando la densidad por su volumen. Y entonces me va a quedar, al sustituir la fórmula, densidad del fluido, volumen sumergido 1, igual a la masa, que es equivalente a la densidad. ¿La densidad de quién? Esta es la densidad del hielo, multiplicado por el volumen, pero este volumen es el total. Y entonces vamos a encontrar una relación sabiendo que, como es una forma irregular, el volumen va a estar dado por el área superficial por la altura. Y entonces son diferentes volúmenes, van a ser diferentes alturas, pero el área superficial es la misma en los dos casos. Si yo sustituyo en este caso, quedaría la densidad del fluido, el volumen sumergido 1 sería el área superficial por la altura H1. En el caso 1, esa no la conozco, debe de ser igual a la densidad del hielo, y el volumen, en el caso del volumen total, es el área superficial por la altura total. Esta altura total son los 22 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El área superficial aparece como factor común. Y entonces puedo simplificar dividiendo otra vez entre el área superficial ambos términos. Y voy a tener una relación que la densidad del fluido por la altura H1 es igual a la densidad del hielo por la altura H total. Esta altura H total va a ser la misma que está en el caso 2, porque es cuando está totalmente sumergido. Y entonces yo puedo tener una relación de lo que sería H1, ¿a qué es igual a H1? A la altura H por la densidad del hielo entre la densidad del fluido.
Tal vez no sea necesario hacer todos los cálculos desde ahorita, pero lo vamos a hacer. Sustituimos los datos. Entonces la altura H es de 22 centímetros y la densidad de hielo es de 920 kilogramos sobre metro cúbico, y eso se tiene que dividir entre la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué va a quedar ahí? Para hacer la sustitución es 920 entre 1000 por 22. Y esto da 20.24. ¿Qué unidades? Bueno, pues kilogramos sobre metro cúbico del numerador se van con los del denominador, porque la densidad tiene las mismas unidades, tanto para el hielo como para el agua. Entonces me da 20.24 centímetros. ¿Esa parte cuál es? Es la altura que queda sumergida. Eso nos va a servir para ahora hacer una combinación de estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Si yo hago una resta, voy a eliminar algún término que es el peso del hielo, que no conozco, porque no tengo precisamente el volumen. Y entonces, si esta ecuación número 1 la multiplicamos por menos 1, me va a quedar menos la fuerza boyante 1 más el peso del hielo igual a 0. Y la ecuación número 2, que quedaría como la fuerza boyante 2 menos el peso del hielo menos el peso de la persona igual a 0. ¿Qué va a pasar? Que el peso del hielo, al simplificar por suma o resta, se va a eliminar y me va a quedar una resta de fuerzas boyantes. La fuerza boyante 2 menos la fuerza boyante 1 igual al peso de la persona. Porque el peso de la persona lo voy a pasar al lado derecho, entonces de esa manera la masa de la persona sí la conozco. Y entonces por lo tanto puedo calcular su peso. Y sustituimos, por ejemplo, las fuerzas boyantes. Las fuerzas boyantes, ¿cómo quedarían? Densidad del fluido por el volumen sumergido 2 por la gravedad menos la densidad del fluido por el volumen sumergido 1 por la gravedad igual a la masa de la persona por la gravedad. Otra vez, ¿qué ocurre? Que otra vez aparece la gravedad como factor común en todos ellos. Pues puedo eliminar la gravedad y me va a quedar densidad del fluido por volumen sumergido 2 menos densidad del fluido por volumen sumergido 1 igual a la masa de la persona. ¿Y de dónde va a salir el área superficial? De la fórmula de volúmenes sumergidos. Entonces aquí vamos a sustituir la relación que pusimos para los volúmenes, que es el área superficial por las respectivas alturas. Entonces de estos dos puedo sacar un factor común, que es la densidad del fluido, que multiplicaría volumen sumergido 2, que es el área superficial, por, vamos a ponerla como subíndice, por la altura H2, menos el área superficial por la altura H1. ¿De acuerdo? Esta es la resta de densidades y volúmenes sumergidos. Este es igual a la masa de la persona. Si de aquí nuevamente saco el factor común, área superficial, que multiplica a la altura H2 menos la altura H1, multiplicando a la densidad del fluido, sigue siendo igual a la masa de la persona. El área superficial de aquí la podemos calcular cuando despejemos. ¿Qué va a pasar? Con la masa de la persona se va a dividir entre estos dos factores. Densidad del fluido, que multiplica la altura H2 menos la altura H1. Esas alturas están en centímetros, entonces vamos a tenerlas que convertir. Si hacemos la sustitución, ¿qué me va a quedar? Área superficial, masa de la persona fueron 80 kilogramos. Se divide entre la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto multiplica a una resta de alturas. La altura H2 es la de 22 y le restamos la altura H1, que es de 20.24, pero estaría en centímetros. Entonces si lo dividimos entre 100 o ponemos nuestro factor unitario aquí arriba, sabemos que 100 centímetros equivale a 1 metro. Y entonces automáticamente me va a quedar las unidades de área superficial en metros cuadrados. ¿Por qué? Los kilogramos se van a simplificar. Estos centímetros se van a ir con los centímetros que teníamos aquí, que eran las unidades. Metro cúbico y metro, el metro cúbico sube, se queda metro cúbico sobre metro y me va a dar en metros cuadrados las unidades. Y el resultado sería 80 por 100 entre 1000. Simplemente hubiera sido 80 entre 10 y eso hubiera dado 8.
Luego, igual, entre, abro paréntesis, 22 menos 20.24. Cierro paréntesis. Y esto me da 4.55 metros cuadrados. Este es el área superficial del témpano de hielo sobre el que está apoyado la persona. Bueno, este problema era un poco más difícil. Espero que hayan entendido. Hasta luego.